que viene de Airbus Group, en particular de CRISA, que es una división de lo que es Airbus Defensa y Espacio, y ya estuvo invitado en el anterior ciclo, justamente con el Curiosity, justamente con el rover Curiosity de la NASA, y hablando sobre el instrumento de monitorización ambiental REM. José es ingeniero de telecomunicaciones por la UPM y trabaja como experto senior en el grupo Airbus, especializado en sistemas de aviónica, sistemas de control procesado de datos y software. Lleva 25 años de experiencia en estos temas espaciales, trabajando inicialmente como responsable de software embarcado para misiones tripuladas y posteriormente ya como director técnico de múltiples proyectos de equipos e instrumentos. En este caso, embarcados en satélites y vehículos espaciales. Y entre ellos, pues, está el que os he comentado, el Curiosity, y también controlador del instrumento MIPAS, que no sé qué es. Interferómetro. Un interferómetro. Ordenadores de control y observatorio rayo gamma integral. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos va a hablar sobre un tema muy actual, sobre la búsqueda de agua en Marte, y en particular nos va a introducir en el programa Seguir el agua en la NASA. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emilia. Bueno, espero que resulte interesante la presentación. Bueno, primero, muy brevemente, contar un poquito, pues eso, ampliar lo que ha comentado Emilia de dónde somos, de dónde vengo, qué hacemos. Yo pertenezco a CRISA, es una empresa encuadrada en Airbus Defensa y Espacio, que tiene unos 40.000 empleados en Europa y maneja un volumen de negocio de ventas de unos 14.000 millones de euros. Nuestro lema es: hacemos que las cosas vuelen. Es un lema muy, muy bonito, ¿no? Que todos los elementos vuelen. Pues ya sabéis qué es Airbus, donde venimos. Pues nos podéis encontrar obviamente en Airbus militares, en lanzadores, en todo tipo de avión, todo tipo de cosa que vuele, pero también cosas más raras en la superficie de Marte, dando vueltas al cometa Churyumov-Gerasimenko, que ha salido tanto en la prensa, haciendo investigación básica, haciendo aplicaciones, controlando directamente aplicaciones que resultan en valor añadido para la ciencia y para el confort de la humanidad aquí, ¿no? CRISA es una empresa del grupo, como comentaba, que se fundó en el año 85, vamos a cumplir ahora mismo nuestros 30 años. Estamos al norte de Madrid, en Tres Cantos, somos casi 400 personas y bueno, en 3 edificios que podéis ver aquí. Muy brevemente, hacemos cosas muy raras, pero sobre todo dedicados nosotros casi 100% al espacio. Hacemos sistemas, por ejemplo, de propulsión eléctrica, de electrónica para controlar la propulsión eléctrica de este ensamble que va a ir a Mercurio, por ejemplo. Hacemos ordenadores de a bordo para misiones. Este es el ordenador de a bordo de uno de los instrumentos que va a ir en el sucesor del telescopio espacial Hubble, en el James Webb Space Telescope. O, por ejemplo, integramos y hacemos electrónica del lanzador europeo Vega, y también en el Ariane 5 y en muchas otras cosas. No voy a entrar en detalle porque no he venido a hablar de eso, obviamente, ¿no? Comentar, ampliar lo que ha dicho Emilia, que es, pues yo he tenido el privilegio de ser el ingeniero de sistemas de la estación meteorológica REMS en el Curiosity, con todos esos elementos montados ahí. Lo he sido también en la misión InSight, en la estación meteorológica también, que se va a lanzar el año próximo, a primeros de año. Y ya estoy trabajando en la estación para el rover de la misión Marte 2020, Mars 2020 de la NASA. Esto es simplemente una imagen de, bueno, prácticamente en cualquier misión hemos trabajado, en una cosa o en otra. Queda muy bonito y no voy a entrar más tampoco. Vamos a centrarnos en el tema que estamos hablando. La búsqueda del agua. El agua es necesaria para la vida, es imprescindible para la vida tal y como conocemos, el modo de la vida que conocemos por lo menos, ¿no? El agua es un medio que proporciona una gran flexibilidad, es muy versátil, te permite que se muevan nutrientes, que se acerquen las estructuras, que puedan crecer ahí cosas, y todo lo que conocemos de nuestro tipo de vida viene de vida basada en el agua, ¿no? Entonces, para buscar vida, lo que sabemos ahora que hay que hacer es, primero, pues ver dónde ha habido agua, dónde hay agua, y entonces ahí podemos mirar. En un desierto absolutamente seco, probablemente es muy difícil encontrar vida, ¿no?
Y si no fuese agua, también podríamos pensar en ciencia ficción, en algún otro líquido raro, ¿no?, que pudiese servir como las propiedades del agua, ya lo veremos después. Lo otro a comentar es, la Tierra realmente es un lugar muy especial, es un oasis en el espacio, es un sitio muy particular, que no hemos encontrado nada igual todavía, ¿no? Le llamamos planeta Tierra, pero realmente debería ser planeta agua. Si lo vemos así, todos los continentes acumulados, pues más de 2/3 de la Tierra es realmente agua, ¿no? Y es muy especial también porque ese agua existe en un rango muy amplio de temperaturas y existe en sus 3 fases. Tenemos agua, vapor de agua en la atmósfera, tenemos agua líquida en todos los océanos, en todos los lagos, en todos los ríos, tenemos hielo por todos lados y también digamos que está extendido y alcanza todas las partes del planeta, ¿no? Cavas en el subsuelo y hay humedad, te vas a los polos, hay hielo, por todas las partes. A la hora de buscar vida, entonces, ¿por dónde deberíamos buscar? Es un hecho que el agua es el material más abundante, es uno de los materiales más abundantes que hay en el universo en cuanto a material sólido. El universo está compuesto principalmente de hidrógeno, pero el oxígeno es muy abundante y entonces se combinan y, desde luego, todo el sistema solar, el material más abundante sólido es hielo de agua, ¿vale? Todos los científicos están explorando el sistema solar buscando, pues eso, objetos, planetas en donde hay indicios de agua a la hora de buscar esa vida que hemos ido comentando. Por supuesto, ¿cuáles son los mejores candidatos? Mejores candidatos para buscar fuera de la Tierra, pues Marte, por supuesto. Marte es el número 1. ¿Por qué? Pues porque Marte ya a simple vista es parecido a la Tierra. Es un planeta rocoso, tiene meteorología, se ven nubes. Esto está un poco mejorado la imagen, pero se ven nubes, se ven elementos superficiales, cráteres, etcétera, etcétera. Ya veis que Marte es poco más o menos la mitad de diámetro de la Tierra, es mucho más pequeño, pero no nos engañemos, la superficie de Marte, de todo el globo de Marte, todo el planeta, es equivalente a la superficie de toda la Tierra emergida en la Tierra. Es enorme en cuanto a sitios para explorar, en cuanto a tamaño para explorar, ¿no? Se encuentra Marte orbitando, pues si la Tierra está a una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros del Sol, Marte está a 1,5. Más lejos, por eso es más frío, está, digamos, en el extremo exterior de lo que podría ser la zona habitable alrededor de la estrella del Sol, ¿no? Y es actualmente mucho más frío que la Tierra. Podríamos decir que la temperatura media de Marte está en menos 60 grados bajo cero, algo así. Y puede oscilar entre menos 120 grados y más 20 grados. No en el mismo día, pero ese es el rango de oscilación extremo que puede ser en Marte. En un mismo día puedes, si estás en un sitio frío, pues llegar a menos 110 y subir al mediodía a menos 20 o menos 30. ¿Vale? Pero si estás en pleno Ecuador, en verano, pues puedes estar entre menos 40, menos 50 y más 20. ¿Qué más contar aquí? Bueno, se cree que la Tierra, que Marte en el pasado era así. Hace 3.000 o 4.000 millones de años, de 3.000 a 4.000 millones de años, se cree, todas las evidencias científicas apuntan a que Marte tenía un océano global, que luego ha perdido. Es muy importante estudiar Marte para saber qué ha pasado con ese océano global, ¿no? Hay muchas huellas de esto, y lo veremos ahora un poquito más adelante. Y no solo un océano casual que duró unos pocos años, no, ese océano duró muchos cientos de millones de años, ¿vale? Eso se conoce positivamente. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Pues eso es lo que se quiere explorar. Entonces, en el caso particular de Marte, realmente la estrategia de la NASA ha sido, y es todavía, aunque está cambiando, vamos a buscar el agua. Vamos a buscar sitios donde hay indicios de agua. Todas las misiones, hasta las últimas actuales, están siguiendo ese lema, buscar el agua en Marte. Pero ya mismo, con la misión Curiosity, con la misión del Mars Science Laboratory, Curiosity, se ha empezado a trabajar en la de explorar habitabilidad. Curiosity tiene muchos instrumentos que están analizando el suelo y ya han hecho muchos descubrimientos, pues buscando materiales que puedan soportar vida o cómo es el ambiente subterráneo y en la superficie del suelo a la hora de verificar si, digamos, ese suelo podría sostener la vida o ha podido sostenerlo en el pasado, ¿vale? Sobre eso ya hay descubrimientos y la respuesta es que sí. Ese es un suelo que si ahora mismo pones allí una planta, la planta crecería porque tiene todos los material que necesita para crecer, el nitrógeno, minerales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de la misión de 2020, la del rover de 2020, que va a ser la misma plataforma que el Curiosity, con nuevos instrumentos de búsqueda de vida astrobiológico, el tema empieza
el lema de buscar signos de vida activamente. ¿De acuerdo? También en todo esto también es desarrollo de tecnología, desarrollo de conocimiento, desarrollo de medios para preparar en segundo plano toda una futura exploración humana de Marte, ¿no? Pero este es el lema, sobre todo, y el motivo de la exploración de Marte. Hasta ahora se ha centrado todo en vamos a buscar signos de agua por todas partes, ¿de acuerdo? Cuando ves el planeta, pues claro, ¿qué es lo que ves? Pues montones de signos de que ha pasado algo ahí, de que hay agua. Ves ríos, o lo que aparentan ser ríos, ves deltas de ríos, ves lo que parecen ser lagos. Entonces, el mensaje es que aparentemente, desde luego, el agua ha modelado la superficie de Marte en el pasado. Es lo que todo el mundo se cree, ¿no? Todo el mundo piensa. Pero la pregunta es, ¿sigue modelándolo actualmente? ¿Hay agua líquida en Marte? ¿O es un planeta muerto que no hay absolutamente nada de nada, ¿no? Además de esto que se ve evidentemente, hay muchas más cosas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, están los polos. Marte es un planeta que desde aquí la Tierra, con un telescopio sencillo, puedes ver que tiene polos, con lo que aparenta ser nieve, hielo, ¿de acuerdo? Esto es una imagen del verano de ambos polos, el polo norte y el polo sur. ¿Qué se ve? Pues que hay pues un casquete polar, más o menos grande, más grande en el polo norte que en el polo sur, pero claro, ¿es nieve de agua? ¿Es hielo de agua, perdón? ¿O es otra cosa? Pues eso se analiza con instrumentación. Otra cosa que se ve inmediatamente es que hay un ciclo de agua, que es la extensión de esos polos varía entre el verano y el invierno. Este es el polo norte. En el invierno hay mucho más hielo, de lo que sea, y en el verano hay mucho menos. Y a continuación se estudia y por ejemplo, usando el espectrómetro de la Mars Global Surveyor, una sonda que ya no funciona en Marte, pues se analizó el mapa de temperaturas de esos casquetes polares, tanto en invierno como en verano, y se vio que en invierno, pues esa superficie de hielos estaba a menos 120 grados aproximadamente, y en verano se quedaba pues a menos 70. Por ahí. ¿Qué significa eso? Eso da un indicio de que esto de aquí, algo se ha evaporado, que tiene un punto de fusión, de evaporación entre menos 120 y menos 70. Eso no es el agua, ¿de acuerdo? Con el instrumento de rayos gamma de otra sonda, esta era la Odyssey, Mars Odyssey, pues lo que se analizó es los signos de hidrógeno, la señal de hidrógeno emitida por el subsuelo y por el suelo. ¿Y qué se ve? Pues que en el polo norte, en invierno, no se ve apenas signos de hidrógeno, de que aparezca la señal de hidrógeno. ¿Por qué? Porque está cubierta por algo, por eso que hemos visto que es ese casquete polar de invierno muy grande. En cambio, cuando se evapora todo en el verano, hay una señal muy fuerte de hidrógeno que está indicando la presencia de agua, hielo de agua, en el polo norte, cuando se ha evaporado todo además. Todo esto es consistente con que el casquete polar norte, toda esa extensión grande del invierno, es de hielo seco, hielo de CO2, que se evapora pues, a menos 78 grados normalmente. Pues eso es un poco también la forma en que los científicos, con las sondas, con los orbitadores, están investigando pues, la presencia de agua en todos los sitios. Pero hay muchas más formas de verlo, algunas simplemente a simple vista. Esto es un cráter con hielo de agua en una latitud relativamente alta, 70 grados norte en Marte. Viene a ser equivalente al norte de Suecia, para ponernos... Pues hay muchos cráteres que están rellenos de agua. Hay muchos más signos en Marte de agua. Por ejemplo, son las cañadas, que le llaman los galis. Esto es la misma foto del mismo lugar, por la misma sonda, pero con una diferencia de 3 años, de 2010 a 2013. Ahí se ve claramente que se ha excavado un nuevo canal, un nuevo afluente de ese canal, y eso ha sido por un líquido en movimiento, ¿de acuerdo? El líquido en movimiento sí estará contaminado con lodos, con todo lo que queramos, pero ahí ha habido algo que ha deslizado y ha creado ese canal. Son estas cañadas que aparecen no solo en los bordes de los cráteres, que es lo más frecuente, sino también en cualquier lateral de los cañones, en bordes de dunas, etcétera. Y lo que no se sabe, está muy en discusión todavía, es cuál es el mecanismo que crea esto. Puede ser agua filtrándose bajo la superficie, que aflora, puede ser hielo de agua, o escarcha de agua, puede ser de CO2,
o flujos de material más seco, que pueden no tener relación con ninguno de los dos, pero lo que está claro es que está ocurriendo y ocurre muy frecuentemente en la actualidad. Esto está pasando en la actualidad, en muchos sitios de Marte simultáneamente, casi simultáneamente. Hay montones de fotos de estos fenómenos. Se ha investigado y lo que se ve es que estos flujos ocurren principalmente durante los meses de invierno, en cañadas más cercanas del Polo Sur y en el hemisferio sur, donde es más intenso siempre el invierno. Entonces se asocia, sugiere que estos cambios se deben a sublimación de CO2, con sublimación del hielo, que puede crear colchones de CO2, de aire o incluso de hielo seco deslizándose por las laderas. El hielo seco, se han hecho experimentos aquí en la Tierra tratando de comprobar cómo se desliza eso, por ejemplo, por una ladera de una duna, y es algo fantástico. O sea, desliza estupendamente, crea un pequeño colchón de aire debajo y hace de almohadilla y desliza el hielo seco pues, de una forma impresionante. Lo que verán los astronautas futuros será astronautas haciendo surfing en las dunas de Marte con un bloque de hielo seco. Ahí en YouTube podéis ver, hay animaciones de todo eso, ¿no? Bueno, pero todavía se está investigando y aparecen que arrastra muchos depósitos, hay mucha literatura sobre eso. Otra cosa importante que se ha descubierto es que hay mucha agua enterrada en el subsuelo de Marte, incluso en las zonas ecuatoriales, ¿vale? Son como glaciares enterrados en Marte. Se había visto hace tiempo que había zonas en el Ecuador, cercano al Ecuador, en que había como morrenas glaciales, zonas de muchos restos de rocas y demás, cubriendo amplias zonas, pero nada más, que estaban asociadas, digamos, con flujos pues, tipo glacial, de agua o de hielos que se han desplazado, ¿no? Lo que se ha investigado con imágenes de la MRO, de la Mars Reconnaissance Orbiter, es con el radar, que se ha visto es que lo que hay de verdad debajo es hielo, y esas rocas que se han desplazado lo que está es protegiendo ese hielo, o ha protegido ese hielo de la evaporación. Se cree que este hielo, esta es una imagen de ese radar, de las pasadas de radar de la sonda y el mapa de agua en la parte inferior que se supone, se cree que este hielo no se ha formado en el Ecuador, sino que se formó en latitudes más altas, hace millones de años, cuando el eje del planeta estaba torcido, entonces estaba más cercano al Ecuador, es más fácil que con ese ciclo del agua se formasen los hielos, pero con ese movimiento de tierra y con esa cobertura de todos los restos glaciares se quedó tapado, y cuando el eje volvió a lo que es actual, se movió a lo que es actual, se quedó enterrado todo ese hielo. Y ese hielo es una cantidad realmente muy significativa. Si cogiésemos todo ese hielo y lo extendiésemos por todo el planeta, estaríamos cubriendo el planeta entero con una capa de unos 20 o 20 y pico centímetros de agua solo en base a este hielo. Esto es importantísimo desde el punto de vista de exploración. Es un hielo que está sumergido a muy poca distancia, a muy pocos metros del suelo. Imaginaros una misión tripulada a Marte que puede aterrizar en el Ecuador, cerca de una zona de estas de hielo enterrado, perfora y ya tiene hielo. De hielo es H2O, saca hidrógeno combustible, saca oxígeno para respirar y para beber, el agua para beber. O sea, el hielo no solo hay que pensarlo como un objetivo astrobiológico de buscar vida porque hay agua, etcétera, etcétera, sino también que es una fuente de recursos para la exploración impresionante. Bueno, nada más, esto es lo que he comentado. Y esto es el cráter Gale, donde está ahora mismo el robot Curiosity explorando. Aquí está la zona en que se quería aterrizar, en donde se aterrizó. Está marcado el camino que el Curiosity quiere hacer, más o menos quiere hacer, y se eligió esta zona porque es una zona en la que se ven muchos valles fluviales que acaban en el cráter, que se sabe ahora que fue un cráter inundado muchas veces, y que hay barros, que hay sulfatos, que hay arcillas, todo materiales que se han formado en presencia de agua. ¿De acuerdo? Entonces está el rover tratando de llegar precisamente a esta zona, la zona de comenzar la escalada hacia el monte central del cráter, el monte agudo, el monte Sharp, pues precisamente para buscar esos indicios de agua. Pero ya ha encontrado en capas sedimentarias por aquí estructuras laminadas, que significan, ¿no?, de sedimentos, que significa que ese cráter se ha inundado repetidas veces en el pasado. Y ha encontrado más cosas. A poco de llegar allí, esto ya fue en el año 2012, a pocos meses de llegar allí, encontró esto.
Esto lo podemos comparar con un río seco en la Tierra, con estructuras similares de un río seco en la Tierra. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que aquí hay cantos rodados, pequeñitos, que han rodado con un flujo sostenido de agua. Implica que hay piedras cementadas, que ha habido deposición de sedimentos y se han enganchado esos cantos rodados formando aglomerados en esas piedras. ¿Vale? Exactamente igual que ocurre en la Tierra con los procesos fluviales. La conclusión, después de muchos análisis, y el gran descubrimiento es que esto ha significado también que ha habido agua de una altura considerable, de un flujo considerable, digamos hasta el tamaño de una rodilla si estuviésemos allí, pasando por esa zona durante muchos cientos o miles de años. Y eso sea un descubrimiento del Curiosity. Pero no es una cosa local en un punto solo en Marte. Esto son una comparación de dos fotos muy similares, una hecha por el otro robot, uno de los Mars Exploration Rover, el Opportunity, en otra zona del planeta, y el Curiosity, esta es la del Opportunity, esta es la del Curiosity, y se ve aquí que hay estructuras sedimentarias y agregados cementados sedimentarios que están contando la historia de esta roca al final. Hay un amigo mío que es un geólogo planetario, que trabaja en el Instituto de Geociencias, que dice que un mineral que encuentras en Marte es como una palabra que ves en un libro. Te dice algo, hierro, pues te dice algo de qué va la roca, ¿no? Pero cuando ves la roca entera, estás leyendo el párrafo. ¿Qué estás contando aquí? Estás contando aquí hubo agua, estuvo mucho tiempo, se depositó en agregados, la roca se fracturó, creó sulfatos, de acuerdo con las reacciones químicas con el agua, etcétera. Y cuando lees toda una floración de rocas en Marte, cuando el robot se para estudiar una floración de rocas en Marte, lo que está leyendo es el libro entero de la historia geológica de ese punto de la exploración en Marte. Toda la historia que ha ocurrido en ese cráter, en ese valle, en ese lugar. Bueno, se ha analizado el suelo también y se ve que tiene un pH un poco ácido, que soportaría la vida, pero difícilmente. Y en cambio, en la foto del Curiosity, que es igual, se ven aquí también grietas con minerales, con sulfatos, etcétera, se ve que el pH es neutro y que también ha habido pues, un flujo sostenido de agua durante mucho tiempo. Significa que esto ha estado en un entorno totalmente habitable para lo que entendemos ahora como habitable. ¿De acuerdo? Bueno. Pero la pregunta es también, ¿puede existir realmente agua líquida en la superficie actualmente en Marte? Hasta ahora hemos hablado de polos, hielos, pues, cosas muy puntuales que ocurren allí. Y esta es una imagen de la pata de aterrizaje de la sonda Fénix. A ver si me funciona. ¿Vale? Sí. Que veis aquí unas bolitas que crecen, que unas crecen, que decrecen. Esas son fotos sucesivas. Lo que se está viendo es cómo al amanecer está adquiriendo humedad. Esas bolitas están creciendo. ¿De acuerdo? Y esa es una bola líquida. Después de esto, de ver esta foto, se hicieron experimentos en la Tierra para tratar de duplicar ese entorno en Marte y se demostró que puede existir esas gotas de agua líquida, pero muy salinizadas, muy saladas, como una salmuera muy fuerte. ¿De acuerdo? Pero eso existe realmente, ha existido en la superficie de Marte. ¿Y por qué no? En cualquier dieta ante el hielo puede haber algo igual, en un entorno salino. Entonces, la respuesta es sí, parece fácil que haya cierto tipo de agua. Porque, se me ha olvidado comentar antes, la atmósfera de Marte es tan débil, es una milésima parte, digamos, de la presión atmosférica de la Tierra, aproximadamente, un poco más, o un poco menos, perdón, que el agua se sublima inmediatamente. Si echases un vaso de agua al suelo, inmediatamente se evapora, porque no tiene capacidad la atmósfera, presión para sostener el agua en su estado líquido a las temperaturas que se están dando en Marte. ¿De acuerdo? Pero en el momento en que puedes echar, que estás en un entorno muy salado, pues se ve perfectamente que puede sostener realmente toda esa calidad de agua líquida. Esto es todo lo que se sabe de Marte ahora mismo. Realmente se está investigando mucho más, se han hecho más descubrimientos, se han analizado los minerales y demás, y se ve que el entorno del suelo, a pocos milímetros bajo la superficie, es un entorno que podría ser perfectamente habitable. Si cambias la atmósfera, si tienes agua, sería todo eso. Pero esa búsqueda del agua va más allá. Y hay sitios también que son muy buenos candidatos a tener vida, porque tienen agua. Y vamos a ir viéndolos un poco.
Pues nos vamos a las lunas de Júpiter. Las 4 lunas mayores son realmente lunas muy grandes, mucho mayor que la Luna. Alguna es como Calisto, como el planeta Mercurio, de tamaño, ¿de acuerdo? Y si nos centramos en la Luna Europa, es un pelín más pequeña que la Luna nuestra, de la Tierra, pues podemos ver que es una superficie bastante brillante, bastante blanca. Ahí la Luna es pequeña, es unos 1500 kilómetros de diámetro, ¿no? Y la temperatura es muy fría en general, es de menos 150 grados, pongamos, ¿no? Y digamos, el diámetro, ya lo veis, puede ser unos 600.000 kilómetros o algo así. Pero bueno, ¿qué pasa con esta Luna? Pues lo que se ve es que es muy nueva, muy blanca. Toda la superficie es así, muy lisa, como un mármol casi, muy blanca, pero está lleno de fracturas, de rayas como estas. Se ve otra cosa, que es que no hay cráteres grandes. Toda la Luna, que es enorme, solo hay 3 cráteres de más de 5 kilómetros. Quiere decir que la superficie se está renovando continuamente. ¿De acuerdo? Y aparecen estas fracturas que nos asemejan a las dorsales oceánicas, de que algo ha hecho así, ha forzado las capas inferiores y se ha fracturado y se ha extendido la fractura, ¿no? Bueno, la superficie se cree que tiene, pues eso, es muy reciente, pero hablamos de millones de años, ¿vale? Puede ser 20.000 millones de años, 30.000 millones de años, ¿eh? Pero eso es nada a escala geológica. Si vemos esta animación basada en imágenes de la NASA, de la sonda Galileo, pues este es uno de los pocos cráteres grandes que hay, y se ven muchas zonas como esta, en la que se ven las placas de hielo que están cortadas, movidas, deslizadas, giradas, desplazadas, pero se ve que se han movido y que formaban parte de la misma pieza, pues porque siguen el mismo patrón, sigue la misma estructura. Todo esto, entonces, se cree que lo que hay, el modelo de Europa, es que tiene energía interna, mucha energía interna, y además ha detectado un campo magnético bastante fuerte. Ese campo magnético se asocia a que hay un líquido que puede conducir, o sea, un líquido salado en el interior, que está creando ese campo magnético por la circulación de ese líquido, ¿no? Entonces, los modelos actuales, basados en todos los datos de los orbitadores, etcétera, de todo el estudio, se cree que hay un océano bajo la superficie, bajo una capa de hielo. La capa de hielo y de superficie pueden ser en total unos 100 kilómetros, teniendo, por ejemplo, 20 o 30 kilómetros de hielo y el resto océano global. Es una cantidad de agua impresionante lo que hay ahí, lo que se cree que hay ahí, ¿no?, comparado con los océanos de la Tierra. Tener en cuenta que es una capa de, pues casi de a lo mejor 60, 70 kilómetros cubriendo toda la Luna. Y además, esas deformaciones superficiales en las que se ven placas de hielo que se han desplazado, que se han girado, se cree que no vienen directamente del océano global, porque está muy lejos, bajo muchos kilómetros de hielo, sino que hay como bolsas de magma, bolsas de agua caliente en este caso, más cercanas a la superficie, que igual que el magma sube a la superficie y fractura y empuja, pues que hay ciertos lagos que están haciendo esas fracturas en la superficie, creando ese terreno tan caótico que aparenta, ¿no? Pues simplemente porque son zonas que tienen energía interna, está caliente y está creando fugas hacia la superficie. Desde la Tierra, usando el telescopio Herschel, hace un par de meses o así, se acaba de detectar presencia de vapor de agua alrededor de la Luna, de la atmósfera. O sea, está echando realmente agua. Y toda esa energía interna viene principalmente de la energía gravitacional. Las lunas de Júpiter están en resonancia orbital, de modo que cuando Ganímedes da una vuelta, Europa da 2, exactamente 2, están atraídas gravitacionalmente y frenados gravitacionalmente, de modo que están sincronizados los periodos de rotación, ¿no? Y cuando Ganímedes da 1, Io da 4. Entonces llega un momento, siempre en el momento de la órbita, en que hay un tirón gravitacional del mismo lado, cuando se alinean las lunas, y está, como las mareas en la Tierra, deformando ligeramente la superficie. Igual que sube el agua, también sube la Tierra, la superficie de la Tierra, ¿vale?, según los movimientos de la Luna, pues aquí está ocurriendo igual. Y además las órbitas nunca son perfectamente circulares, con lo cual hay un tirón diferencial también de la gravedad de Júpiter, que es un planeta muy, muy grande, con respecto a las lunas. Y eso está creando fricción en el interior y está creando mucho calor. Bueno, estos son el modelo de las fracturas que comentaba antes, en esa bolsa de agua caliente que puede haber subido desde aquí, afectada más superficialmente y crea roturas
ese vapor y que crea todo ese terreno caótico que hemos comentado, ¿no? Pasa igual en las lunas más externas, es exactamente el mismo mecanismo, pero están más alejadas, tienen menos fuerza esas resonancias, con lo cual, bueno, pues tienen en general, aunque Ganímedes parece que tiene un océano muy, muy grande también, pues océanos menos espesos, ¿vale? El más asequible es el de Europa, es el que creemos que tiene menos espesor de capa de hielo. Se están ya planificando misiones para tratar de atravesar eso, pero el principal problema, como en la exploración de Marte, es que tú no puedes llevar tus contaminantes allí, o tu vida allí, si estás buscando vida. Entonces, ¿quién hace un submarino que pueda penetrar 20 kilómetros de hielo y encima vaya esterilizado y pueda explorar allí y se comunique luego de alguna forma a través de 20 kilómetros de hielo? No son problemas fáciles, pero hay estudios de misión y conceptos de misión actuales que ya se está trabajando en ello, ¿de acuerdo? Y hay una nueva misión ya definida y aprobada por la Agencia Espacial Europea para ir a Júpiter para explorar las lunas, especialmente Europa. ¿Qué pasa si nos vamos más lejos, todavía más lejos? Podríamos pensar igual siempre, cuanto más lejos, más frío, más difícil. Pues pasa exactamente lo mismo. En Saturno hay una luna, Encelado, que es muy pequeña, es unos 600 kilómetros de diámetro, cabría, digamos, sobre el mapa de España, ¿vale? Que se ve que es de hielo completamente, muy blanca, refleja el 100% de la luz que recibe, es hielo, una bola de hielo totalmente, por lo menos superficialmente, y el interior también, ¿no? Y que se ve, pues, que es tremendamente activa. ¿Qué se observa? Pues se observa esto, está echando chorros de gas al espacio. Esos chorros de gas son un contribuyente a los anillos de Saturno. Está echando partículas y chorros de gas. ¿Y qué hay en esos chorros de gas? Se ha analizado el espectrómetro, la sonda Cassini está dando vueltas a Saturno y haciendo pasos cercanos a esta luna, incluso ha pasado a través de los chorros para analizarlos, pues se observa que principalmente es vapor de agua. Vapor de agua a 0 grados. Hay también metano, hay también etano, hay compuestos orgánicos sencillos, pero la composición principal es vapor de agua. Y es una cantidad enorme y está soltando, digamos, a mucha distancia, con mucha fuerza y por muchos sitios distintos. Lo suelta sobre todo por estas zonas que se ven azuladas, que son grietas, le llaman barras de tigre, como las pinturas de las manchas de los tigres de alguna forma, ¿no? Que cubren sobre todo el polo sur de la Luna. Y el mecanismo se cree que es exactamente igual, es la influencia gravitacional de Saturno. Está relativamente cerca a Saturno, es una luna pequeña, tiene una órbita un poco excéntrica y está recibiendo mucha fricción, mucha energía, ¿no? en cada órbita. Se postulan varios mecanismos, comentaba, bueno, además del vapor de agua hay CO2, hay metano, hay etano, ¿vale? Se postulan varios mecanismos para ver en qué se basa esto, de por qué se produce. Se ha visto también que es agua salada, pues típico océano de la Tierra, ¿no? y muy importante, saliendo a temperatura de 0 grados o cercano a 0 grados, ¿no? En vapor. Pues hay dos hipótesis principales, que se piensa que hay un océano global o local, o bastante grande, pero local en el polo sur, ¿no? Que puede estar soltando por ese calor, evaporando agua y soltándola por las grietas, produciendo las grietas y evaporándola, o puede ser que sea del hielo de las paredes laterales de las propias grietas, ¿no? Pero con la cantidad que se está produciendo, digamos, la hipótesis que más se baraja es que existe un océano realmente, y un océano que está a una temperatura que es un océano líquido, a una temperatura muy razonable, los 0 grados, ¿no? Y con elementos orgánicos que hemos comentado, aunque sean sencillos, un candidato ideal para buscar vida en el futuro también. Pero al principio hablamos de el agua como líquido que soporta la vida por esa versatilidad, por esa capacidad de movimiento, porque hay un ciclo de agua completo en la Tierra, etcétera, etcétera. En todos estos sitios estamos buscando agua H2O, agua líquida, nuestra agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay otros líquidos como el agua que puedan tener también un ciclo complejo y ser versátiles y puedan soportar vida? ¿Por qué no? Y eso es lo que está pasando en la luna Titán de Saturno. Titán es la luna más grande del sistema solar, es más grande que algunos planetas, Mercurio. ¿Vale? Titán no se puede ver a simple vista, está cubierto por una capa atmosférica muy densa, muy densa, de color naranjado, ¿vale? Pero en infrarrojo sí se puede penetrar esa capa de nubes y ver lo que hay detrás. Entonces esta foto es una foto del reflejo del Sol en infrarrojo cercano
en los lagos que se ha descubierto que tiene Titán. Titán, todo el hemisferio norte de Titán está plagado de lagos muy grandes, más grandes que los grandes lagos de la frontera de Estados Unidos y Canadá, etcétera, un nivel considerable. Y también hay lagos en el hemisferio sur, ¿vale? Solo comentaros también que veáis la dificultad de esta foto. La dificultad de esta foto se basa en estudios previos de radar, que ha identificado zonas prometedoras de lagos, etcétera, etcétera, pero de una geometría tremenda. Tiene que estar la Luna en su sitio, pasando con el Sol detrás, muy lejano, y calcular una trayectoria de la nave para que pase justo en el momento exacto en donde tú crees que va a reflejar el Sol, ¿vale? Es una foto muy bonita, realmente muy bonita, pero que tiene detrás mucha ciencia, mucha ingeniería, muchos cálculos, ¿no? Solo comentarlo. Además hubo una sonda europea que se posó, la sonda Huygens, que era una sonda auxiliar que iba anexa a la nave Cassini, que sigue orbitando Saturno, y esa sonda aterrizó en la Luna, midió todo el perfil de la atmósfera, etcétera, etcétera, las temperaturas, todo. Llegó a aterrizar y ver cómo era todo, hacer fotos de la superficie, y al bajar pues encontró estructuras como esta, lo que parece una línea de costa, ríos con sus afluentes, etcétera, etcétera. Y se descubrió y se ha descubierto a través de Cassini y de datos de la sonda Huygens, pues que allí hay un ciclo completo de metano. El metano está en la atmósfera, pero no podía estar en la atmósfera indefinidamente, luego se está creando, se está evaporando del suelo, llueve metano, nieva metano, hay lagos, mares de metano, pues algo muy parecido a lo que es el ciclo del agua en la Tierra, pero con metano. ¿Por qué no puede haber vida basada en metano? No conocemos ningún ejemplo, ni sabemos ningún mecanismo, pero es un sitio, desde luego, muy atractivo para buscar vida. Hay energía, obviamente, también, son como hidrocarburos, hay energía química, mucha energía química, también energía solar, menos, pues un sitio, un buen candidato para buscar vida en el futuro, ¿por qué no? Y además una vida muy interesante porque nos permitiría comparar con algo que no es el tipo de vida que conocemos, con un tipo de vida más extraño, más exótico, ¿no? Que podría darnos mucho descubrimiento. Muy bien. Ya os comentaba que está muy frío Titán. Estos son una imagen radar de esos mismos lagos o de unos lagos parecidos. Os comentaba también pues eso, que el metano per sí en la atmósfera se descompondría y acabaría desapareciendo, o sea que hay gran abundancia y debe estar siendo reemplazado con ese ciclo del metano completo, ¿no? Y bueno, y hay mucho por descubrir además en Titán. Esto no se sabe qué es uno de los grandes lagos que en una diferencia de varios años ha aparecido una estructura que no se sabe qué es, en absoluto, ¿no? Puede ser un iceberg, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Un material que se ha acumulado, que se ha depositado, una evaporación parcial o cualquier cosa. Hay mucho que descubrir en Titán todavía. Bueno, Titán también se cree que además de eso, de todo el ciclo superficial de metano y demás, pues puede tener una composición parecida por lo mismo. Entonces, el interior de todas estas lunas externas es hielo, rocas de hielo, y hay calor gravitacional sobre todo, y también radiactivo de composición de las minerales y las rocas interiores que sean radiactivas, ¿no? Pero principalmente por tirones gravitacionales. Y si vas más allá, pasa igual, lo que pasa es que tenemos menos datos, no ha habido apenas misiones. En Neptuno está la luna Tritón, también muy grande y demás, y hay manchas asociadas a lo que parecen cráteres de volcanes, serían volcanes fríos, volcanes que expulsan gases fríos, gases metanos, etanos, etcétera, que llamamos criovolcanos, pero no se sabe más. Se sabe que ha manchado incluso la superficie esa deposición de estos materiales. Entonces, ahí hay procesos también que están creando evaporaciones de gases, por lo menos. ¿Qué hay debajo? Pues no sabemos. Y esto es lo normal, lo que está más conocido, más explorado en el sistema solar. Pero claro, agua en el sistema solar hay por todos lados, ¿no? Sabemos que todas las lunas pequeñas, todos los anillos de Saturno, etcétera, etcétera, son de hielo. Pues bueno, es hielo de agua. Están todos los cometas, se han analizado muchos, se ha pasado cercano del núcleo de muchos cometas, ahora mismo se está analizando la sonda Rosetta del cometa Churyumov-Gerasimenko y está viendo la composición isotópica del agua que está echando, y hay un descubrimiento primero que es esa composición isotópica no es igual que el agua de la Tierra, no es exactamente igual al agua de la Tierra. Se había pensado durante mucho tiempo que el agua de la Tierra, un gran porcentaje del agua de la Tierra venía de los cometas, de la formación temprana del sistema solar, de un bombardeo tremendo cometario, de todos los cuerpos que habían quedado
digamos, de resto durante la formación del sistema solar, que no se habían agregado a planetas, etcétera, etcétera. Pues ahora se ha visto que no tanto por lo menos, porque este cometa en particular tiene un agua isotópicamente muy diferente al agua de la Tierra, componentes isotópicos de los distintos compuestos. Pero hay agua por todas partes, ¿no? Y si vamos a sitios más exóticos todavía, que no te imaginas que puede haber agua, pues lo hay. En Mercurio se ha descubierto agua. Mercurio es un sitio tremendamente caliente, pero hace pocos tiempos se descubrió, hace 2 años, 3 años, pues que hay polos en las zonas polares, con la sonda Messenger, que hay zonas polares, zonas de oscuridad perpetua, que no lo está dando el Sol, y que con todos los instrumentos, igual que hemos visto para el caso de los polos de Marte, espectrómetros y medidores de radiación y de temperatura, se ha descubierto pues, que eso es hielos de agua. Entonces, igual que decía antes, muy importante para la exploración. Si plantas ahí algún día una misión tripulada o lo que sea, pues tiene allí recursos a mano, ¿no? Estas las zonas que tienen esos hielos, las zonas amarillas, y las zonas rojas, las zonas de oscuridad más perpetua, ¿no? Pero la Luna pasa exactamente igual, solo que la Luna pasa 2 cosas. La Luna, cuando le da el Sol, está a 100 muchos grados, 120, 130 grados. En la zona de sombra está a muchos bajo cero, menos 100 o por ahí. Y se ha descubierto 2 cosas, que hay una capa superficial muy tenue de atmósfera residual en la Luna, que lo crea el bombardeo de núcleos de hidrógeno contra las rocas de la Luna. Hay muchas rocas de la Luna que tienen óxidos de agua, grupos hidroxilo, etcétera, y que al bombardearlo el hidrógeno, pues crean moléculas de agua, temporalmente, porque es que el oxígeno y el hidrógeno tienen mucha afinidad para combinarse, ¿no? Entonces sí, hay siempre una capa superficial por toda la Luna que se está creando y destruyendo continuamente. Pero bueno, eso es poco aprovechable, ¿no? Y luego todas las sondas que se han mandado recientemente, la sonda Chandrayaan India y la Clementine, el CROSS, etcétera, han permitido estudiar mucho más todos esos comportamientos y estudiar, igual que en Mercurio, los polos. Y en los polos pasa exactamente igual. Y que se ha detectado que en todos los cráteres que están en oscuridad perpetua hay grandes cantidades de agua, pero grandes cantidades de verdad, ¿no? De muchos millones de toneladas de agua. Además, esos cráteres polares tienen la particularidad de que si tú aterrizas justo en el borde, en la parte de arriba del cráter, te está dando el Sol perpetuamente, porque estás en el polo y aunque estés girando, estás recibiendo el Sol perpetuamente. Puedes tener una base habitada, con paneles solares, recibiendo toda la energía que quieras. Y solo con meterte unos pocos metros, centenares de metros en el cráter, tienes zonas donde se cree que hay depósitos permanentes de agua, de mucha cantidad de agua enterrada, con lo cual tendrías todos los recursos. Es un recurso de exploración también muy, muy importante, ¿no? Bueno, y estos son igual los cráteres de la zona lunar, donde se ha descubierto todo eso, y esto, por ejemplo, es todo el porcentaje de abundancia de agua, de vapor de agua, que se levantó al hacer que una de estas sondas se estrellase en un sitio de estos cráteres conocidos al acabar su vida útil. Cuando esa sonda se iba a quedar ya sin combustible para seguir dando órbitas alrededor de la Luna, pues se hizo estrellarse en uno de estos cráteres que tienen esos depósitos de agua, y se analizó desde la Tierra y desde otras sondas orbitando cómo era el perfil de los gases que había levantado. Pues hasta el 60-70% eran abundancia de hielo, de vapor de agua en esos gases, con lo cual una confirmación extra de la existencia de ese agua enterrada. Hay agua en planetas que están a 400 grados centígrados, como es Venus. Es residual, pero hay un 0,002% de vapor de agua. En Júpiter, a una atmósfera tan grande, principalmente de hidrógeno y de helio, pues aún así hay un 0,1% de vapor de agua, pero bueno, no es accesible, ¿no? Para nada. Y hay descubrimientos sorprendentes que nos esperábamos, muy recientes, muy recientes, estamos hablando del año pasado, finales del año pasado a lo mejor, que por ejemplo en los 2 grandes asteroides del sistema solar, Ceres y Vesta, pues se ha descubierto ahora mismo, hace poco, mirando con el Hubble, que Ceres está soltando vapor de agua, y no se entiende por qué. Tiene una especie de atmósfera también de vapor de agua alrededor, y no se entiende por qué, porque no está sometido a esos tirones gravitacionales como las lunas de Júpiter y Saturno. Es un entorno, se creía que era una roca, un cuerpo sólido rocoso. Y bueno, dentro de poco se espera resolver el enigma, porque hay una sonda, la Dawn, que se está aproximando ahora mismo a Ceres, y va a llegar en cuestión de un mes.
Pero es que en el otro gran asteroide Vesta, pues pasa igual. Se han encontrado, como en Marte, las cañadas alrededor de los cráteres con líneas de flujo de que algo ha fluido ahí, y tampoco se entiende. Hay mucho que investigar todavía, pero aquí no se entiende porque son cuerpos pequeños y que no están sometidos a esas tensiones gravitacionales. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Radiactividad interna? Pues podría ser, pero no se sabe, ¿no? Y hasta en el Sol, en las zonas más frías, por ejemplo, las manchas solares, cuando estás por debajo de unos 3.000 grados, el agua puede existir en vapor de agua. Pero bueno, tampoco tiene ninguna utilidad, pero bueno. Y hay cientos de miles de metros cúbicos de agua, si nos ponemos así, ¿no? Porque es muy grande, pues lo hay. Y en el polvo interplanetario también, con esas colisiones con partículas aceleradas, núcleos de hidrógeno y demás, se crea oxígeno porque es muy afín al oxígeno y es muy abundante el oxígeno también, entonces se crea H2O. Y nada más, ya para terminar, que veo que es el tiempo, esta es una foto de la Tierra, que es ese puntito, visto desde el rover Spirit, al amanecer, un día en Marte. Esta es la Tierra ampliada. Yo siempre me gusta acabar diciendo que nos demos cuenta de dónde estamos nosotros, todos los que conocemos, a todas las partes donde hemos ido, etcétera, etcétera. Todos estamos en ese puntito, que no deja de ser un puntito apenas minúsculo, apenas perceptible, visto desde la superficie de Marte, ¿no? Que cuidemos el planeta que tenemos, que es el único que tenemos y en el único donde hemos estado hasta ahora, ¿vale? Y donde está todo lo que queremos conocer. Para que veáis que esto es un tema muy candente, muy vivo, eran todas las noticias, o una lista de noticias que había aparecido hasta mediados del año pasado, que había aparecido en un año prácticamente, relativa a la búsqueda del agua, la exploración del agua en el sistema solar, ¿no? Y ya para terminar, simplemente remarcar pues, las conclusiones principales, ¿no? Que el agua es uno de los compuestos más comunes y está, ya habéis visto, casi en todas partes, en el Sol, que no nos podíamos imaginar. Decimos siempre que el agua es vida, por eso seguimos las huellas del agua en todo el sistema solar, para tratar de encontrar si hay entornos propicios para la vida y poder en el futuro mandar misiones realmente astrobiológicas a analizar ese agua. Buscar el agua no es solo ver si hay ahora actualmente agua, sino cuál ha sido la historia de esos cuerpos planetarios en el pasado, si ha creado vida o no ha podido crear vida o no, si hay huellas fósiles, si ha habido un entorno que ¿no? Y también el otro mensaje que he dicho, que es el agua es un recurso muy, muy valioso para la exploración humana, puedes beber el agua, pero también es oxígeno para respirar y es hidrógeno como energía. Entonces, puede servir para misiones robóticas, para rellenar el combustible para vuelta de muestras, para cualquier tipo de cosa, para desde luego soportar esa misión tripulada, y es extremadamente versátil, es el material más adaptado o el mejor que conocemos que puede sostener vida, aunque ya hemos visto que hay algún otro candidato, por ejemplo, ese océano o esos lagos de Titán en la luna de Saturno. Y seguro que las futuras misiones de exploración nos van a ofrecer todavía cosas más fascinantes porque siguen apareciendo todos los meses noticias sobre estos temas, ¿no? Nada más, pues esto es todo lo que tenía que contar y abrimos un turno de preguntas si queréis con todo lo que queráis preguntar y todo lo que yo pueda saber contestar. Gracias. Hemos hablado del sistema solar, pero ¿fuera del sistema solar han visto algo? ¿Están buscando planetas que pueden ver? Sí, fuera del sistema solar hay una búsqueda muy intensa de exoplanetas. El gran problema todavía es que estamos un poquito lejos del umbral de detección de planetas rocosos. Se han detectado muchos planetas rocosos, la mayoría de ellos, digamos, lo más pequeño que se ha detectado en general es como planetas 2 veces la Tierra de tamaño de planeta. La capacidad que se tiene ahora mismo es detectar el planeta y se puede calcular si está en lo que sería la zona, la franja habitable alrededor de su estrella o no, dependiendo de la radiación de la estrella, el calor que llega a esa zona, puedes inferir las temperaturas que podría tener, pero no se tiene más capacidad todavía para analizar nada más, simplemente decir este es un planeta rocoso y está en la zona de temperatura más o menos razonable para poder tener algo más, ¿no? Se está en el umbral de desarrollar nuevas tecnologías que va a permitir hacer muchas otras cosas.
se están estudiando ya conceptos de sistemas, se está preparando tecnología para conseguir ver ese planeta con más definición y poder hacer análisis espectrales de su atmósfera. Entonces, saber positivamente si tiene vapor de agua en esa atmósfera o no. Incluso se está desarrollando tecnología para hacer interferómetros muy potentes de infrarrojo en constelaciones coordinadas de vuelo en formación de satélites que podrían ocultar artificialmente, hacer un eclipse de la estrella principal para sacar fotos del planeta, incluso de planetas terrestres, ¿vale? No está todavía madura esa tecnología, pero lo va a estar en poco tiempo. Pero hasta ahora se han descubierto muchos miles de planetas, muchos, lo más fácil de detectar es un planeta grande, gaseoso y demás. Han encontrado sistemas solares completos con 4 o 5 o más planetas detectados alrededor de la misma estrella, pero no tenemos capacidad todavía para saber qué es lo que hay. ¿Más preguntas? Más o menos, ¿cuánta gente hay en un equipo para crear el sistema de la estación meteorológica? ¿Y de qué disciplinas? Bueno, pues es un sistema muy complejo, y la complejidad viene no solo de lo que es, sino de a dónde lo vas a mandar, con lo cual implica que tiene que ser lo más pequeño posible, la menos masa posible, porque cada kilo que mandas a Marte son 8 kilos de lanzamiento, y etcétera, para ir a Marte, ¿vale? Y cuestan tanto como lo tuyo. La tecnología que tienes que usar y el entorno tan hostil que es Marte. Tú tienes que hacer algo que funcione y mida a menos 120 grados, pero tienes que esterilizarlo y quemar todas las bacterias, esporas y demás a 110 o 120 grados positivos. Entonces, es un gran problema de tecnología. Pero bueno, contestando más específicamente a tu pregunta, pues a lo mejor un equipo de ingeniería medio en los 4 años que dura el desarrollo pueden ser cerca de 30 o 40 personas trabajando en eso, ¿vale? Aparte, la estación meteorológica, desde entonces ha habido un equipo científico tratando de definir cuáles son los parámetros que querían medir, las especificaciones, cómo son esas medidas, y desde entonces recogiendo los datos y procesando los datos y sacando conclusiones sobre cómo es la atmósfera de Marte, cuáles son los ciclos, cruzando datos con los orbitadores para tratar de tener un modelo global, etcétera, etcétera. Eso puede significar, como es una colaboración internacional de científicos de todo el mundo, pues esos 30 a lo mejor científicos del mundo, muchos en Estados Unidos, pero en Finlandia, en otros países también, en Italia, en no sé qué, trabajando en esos datos. Pues y eso era un instrumento de 1,3 kg. ¿Vale? A nivel del rover había, en las fases más gordas de diseño de la plataforma del rover, había 1000 ingenieros involucrados. Y las disciplinas son de todo tipo: ingenieros de materiales, ingenieros de análisis mecánicos, térmicos, ingenieros, digamos, electrónicos, porque ahí lleva su propio ordenador, ingenieros de software, ingenieros de componentes de tecnologías, ingenieros de ambientales, de radiación, de cálculos de fluidos, ingenieros de analización química de fluidos, el viento, cómo fluye alrededor de tu estructura, etcétera, etcétera. Un amplio margen de ingenierías de todo tipo, ¿no? Más preguntas. Cualquier otro tema de espacio me vale también. Llevo muchos años trabajando ahí. Sí, allí en medio, sí. ¿Por qué ahora la exploración espacial se está centrando más en Marte y como que se ha abandonado la Luna? Pues buena pregunta, como decimos en estos casos. Pues mira, principalmente la Luna no está del todo abandonada, pero la estrategia de la NASA está muy centrada en Marte porque es un reto mucho más fuerte. Entonces está tratando de desarrollar una tecnología mucho más flexible, mucho más potente para ir más allá de la Luna. Hasta ahora se fue a la Luna con un esfuerzo ímprobo, ¿no? un porcentaje del PIB americano tremendo, etcétera, y con una tecnología muy, muy básica que ahora mismo no repetiríamos. Ningún astronauta ahora moderno le meterías en un Apolo y diría voy a la Luna, ¿no? Los estándares de seguridad y todo y de diseño han cambiado tanto que sería irrepetible, ¿no? Pero bueno, fue un gran logro, fue algo magnífico realmente, pero lo que está tratando la NASA es salir de la órbita de la Tierra.
Entonces, la estación espacial se iba rutinariamente, con muchos problemas, ya visteis todos los problemas del transbordador y demás, una máquina tan compleja y demás, pues tratando de desarrollar tecnología muy sólida que permita una exploración más lejana del sistema solar. Entonces, el objetivo es Marte, Marte, Marte. Para ir a Marte, quizá el primer factor, se va a ir a la Luna, en uno de los primeros vuelos, pero para daros la vuelta, no aterrizar. Pero se quiere ir a Marte y se hará uno de los siguientes vuelos a un asteroide cercano, pues para validar todos esos conceptos, esa duración de misión, los sistemas de soporte vital, etcétera, etcétera. Pero la Luna, claro, la Luna, el problema que tiene es una plataforma muy buena, porque está muy asequible, está al lado de casa, ¿vale? Se podrían hacer grandes cosas, por ejemplo, de observatorios en la cara oculta, etcétera. Pero tiene dos problemas. Uno es que la tecnología de la Tierra en sí está avanzando también muy deprisa, entonces con telescopios ópticos y de infrarrojos, con ¿cómo se llama esto? Con procesado de tiempo real y adaptación en tiempo real de los espejos, de la superficie de espejos, con sistemas de referencia basados en señales de estrellas lejanas y demás, se consiguen unas precisiones de imagen espectaculares, que no se pensaba que se podría conseguir nunca, pues con grandes instalaciones telescópicas, etcétera. Y segundo, que explotación de materiales, pues quieras que no, aunque la Luna está muy cerca, es muy costoso y no tenemos esa necesidad. Todavía los materiales de la Tierra pues son mucho más baratos, mucho más abundantes que lo que puedas tú digamos, necesitar como leitmotiv para ir a la Luna y traértelos, ¿no? Entonces sí, seguro que en la Luna hay muchos descubrimientos, muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y explorarla y conocerlo, toda su geología, su historia mucho más en detalle. Pero se piensa que es mucho más importante el retorno científico que puedes encontrar yendo a Marte, con esas posibilidades de vida, con esas posibilidades de entender también la geología de Marte, porque el planeta ahora ha perdido su agua, ha perdido la atmósfera, ¿no? Comparado también con comparar con la Tierra, por los procesos dinámicos de la Tierra y los procesos dinámicos de Marte, que digamos está dirigiendo totalmente ese objetivo hacia allí. Y eso es la nave Orión con su módulo de servicio europeo y todo eso está centrado en el objetivo de Marte, ¿vale? Pero ahí la nave Orión, las primeras 2 misiones va a ser a la Luna, a circunnavegar la Luna, ¿no? Una no tripulada y una tripulada. Pero ya el desarrollo de un módulo de aterrizaje es otro proyecto en sí mismo que no se está afrontando en serio ahora mismo. La pregunta era sobre las cañadas que ha dicho de Marte, si se está viendo alguna posibilidad de tener mejor definición de esas imágenes, más potentes. Sí, siempre hay en estudio nuevas misiones. Ahora el MRO, el gran orbitador tiene una resolución muy impresionante para lo que es Marte, es del método, lo que está, o menos de método, ¿no? Pero digamos, la misión es a corto plazo, hasta 2020 no hay definido un orbitador con mayor resolución ahora mismo, no es la prioridad. La prioridad ahora es poner cosas en tierra, sobre todo. Sí que hay un Telecommunication Orbiter planificado en 2018, ¿vale? Pero porque se necesita más ancho de banda para mandar todavía mejores fotos desde los rovers hacia la Tierra, a través del relay del satélite de telecomunicaciones, y por eso se está mandando. Y se acaban de mandar otros orbitadores para estudiar la dinámica de la atmósfera, en la misión MAVEN y demás, pero no hay ahora mismo, digamos, un telescopio mayor planificado ahora mismo. Lo ideal sería llegar allí con un rover y cavar. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna misión viable ahora mismo para llevar a gente a Marte? El concepto de misión de referencia existe ya hace años. O sea, la NASA tiene lo que llama el concepto de misión de referencia, ¿vale? Lo que pasa es que toda la tecnología no está acabada de desarrollar, ¿vale? Se quiere ir por fases, por fases. Lo primero es tener una nave que te lleve allí a la gente, y es lo que se está trabajando fuerte. Luego hay que desarrollar el aterrizador, el módulo de aterrizaje. Tienen ya la base muy fuerte, que es todo el Sky Crane del Curiosity, porque una de las motivaciones del Sky Crane del Curiosity es poder hacer un aterrizaje suave, y en el sitio en el que tú quieras aterrizar, no a 200 kilómetros de donde tú quieres aterrizar, ¿no? Porque si has visto un recurso explotable, un banco de hielo, como hemos comentado, quieres aterrizar al lado. Entonces, eso se ha conseguido ya con el Curiosity. La misión 2020 van a todavía mejorarlo, quieren aterrizar más cercano todavía al objetivo,
navegar durante la reentrada, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero digamos, el concepto es escalable a lo que podría ser un módulo de aterrizaje. Y luego el otro gran tema es los sistemas de soporte vital continuados, que puedan soportar misiones muy largas, que también ya existen, están en experimental, están en pruebas, están funcionando, la estación espacial están funcionando, ¿no? Y cuando juntes todos esos tres elementos tienes la misión, pero es una misión de muy alto coste, porque tienes que ir allí, tienes que estar, el viaje tardas muchos meses, tardas prácticamente 8 meses en llegar, otros 8 meses en volver, y para que te merezca la pena ese viaje tienes que estar allí unos cuantos meses. Entonces tampoco es fácil, es una misión muy, muy compleja, ¿no? Pero ese es el objetivo. Y lo que pasa ahora mismo es que no hay un presupuesto ni una proyección del presupuesto que permita digamos, soportar el nivel de gasto, el envelope de gasto de esa misión, ¿no? Hay un presupuesto que permite desarrollar la nave para ir allí, pero no hay un envelope de gasto, un nivel global de gasto que permita desarrollar todos los conceptos de la misión. Entonces va para largo. Además, yo siempre digo una cosa, que además es muy difícil también, digamos, tampoco deberíamos ir a Marte antes que no hayamos descartado la probabilidad de que haya vida en Marte. Porque cuando vamos nosotros a cualquier sitio, llevamos nuestro ecosistema lleno de vida asociada a nosotros, ¿vale? Bacterias, esporas, de todo. Aunque vayan ahí cerrados en sus trajes presurizados, la realidad es que el nivel de estanqueidad de todo eso es muy relativo, ¿no? Cuando van a la Luna, luego se abren el guante y hay polvo que se ha filtrado por el guante, ¿vale? En las manos de los astronautas. Y obviamente a un astronauta no lo puedes esterilizar, ¿vale? Con lo cual, pues mejor que seamos prudentes y vayamos más bien tarde que pronto, para que nos deis mucho tiempo a explorar robóticamente la superficie de Marte, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Algo por allí? Yo solo tenía una. Si en Marte se supone que había agua, ¿por qué? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Por qué desapareció? Pues varias razones. Vamos a ver. Lo primero es que Marte es mucho más pequeño que la Tierra. Entonces la gravedad es un tercio de la Tierra, ¿vale? Entonces, y digamos, el interior de Marte tampoco tiene o ha tenido la dinamo que ha tenido la Tierra geológica, su núcleo conductor, etcétera, que ha generado el campo magnético y demás. En Marte no hay un campo magnético global, hay campos magnéticos fósiles. O sea, antes hubo campos magnéticos y ahora no. Eso significa que se ha enfriado mucho, se ha enfriado y ha dejado de funcionar esa dinamo interna, ¿vale? Eso que ha provocado enfriamiento. El enfriamiento ha empezado a sublimar la atmósfera. Una contribución principal, el enfriamiento, por ser un planeta más pequeño, que no ha podido sostener un núcleo tan caliente que lo haya podido. Ya hemos visto que hay muchísimo hielo enterrado en Marte. O sea que si consiguieses ahora tú evaporar todo el hielo de los polos, todo el hielo enterrado en todas las latitudes medias y demás, hacías un océano global otra vez, pequeñito, o bueno, con solo lo que son los depósitos de hielo ecuatoriales de 20 centímetros. Si eso lo acumulas todo en el hemisferio norte, como era el océano antiguo que presupone, etcétera, y derrites los polos, pues tienes otra vez la capacidad de tener mucha agua en Marte. O sea, no se ha perdido la gran mayoría. Pero el problema es cómo haces para que sea sostenible, que no se vuelva a congelar por el frío. Nada, muchísimas gracias. Nada. Muy bien. Pues nada. Nada, encantado. Gracias.